Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 27 de marzo de 2025 y en el día de hoy vamos a hablar de Venezuela y las sanciones secundarias anunciadas por Donald Trump, lo cual quiere decir que, bueno, que efectivamente se le permite a Chevron operar en Venezuela, pero todos aquellos países que traten de importar petróleo de Venezuela, comerciar petróleo con Venezuela, pues tendrán aranceles del 25% cuando intenten exportar hacia Estados Unidos. Y vamos a hablar del efecto que eso pueda tener en las relaciones que puedan haber con Venezuela, porque a lo mejor eso favorece la mano negociadora de Venezuela con algunos países y podría terminar de hacer alianzas que antes no pensábamos que podrían suceder. Vamos a hablar de Europa y del rearme y de cómo, bueno, desde la Unión Europea se está tratando de convencer al público europeo para que acepten esta política de rearme. Y también vamos a hablar de la situación en Turquía y por qué Erdogan está más vulnerable que nunca. Empezamos. Donald Trump anunció que permitirá que Chevron opere en Venezuela y haga las inversiones necesarias para que pueda existir una industria petrolera. Y al mismo tiempo comunicó que impondrá un 25% de aranceles sobre aquellos países que compren petróleo venezolano. Uno pensaría que esto podría aislar a Venezuela y bueno, puede que esto suceda, hay que ver cuál es el criterio y la lógica que está detrás de estos anuncios. Pero la verdad, con la información que manejo en este momento, pues también es muy factible que suceda lo contrario. Y vamos a ver por qué puede suceder esto. Pues con Donald Trump a la cabeza, los Estados Unidos han mostrado un gran desdén por sus aliados más tradicionales, que son los europeos. Consideremos varias cosas. La guerra arancelaria hacia las importaciones europeas, que luego Bruselas ha decidido responder con aranceles al whisky americano, piénsese el Bourbon o Jack Daniels. Las provocaciones constantes por parte de Donald Trump a Dinamarca en aras de apropiarse de Groenlandia y tener un acceso más amplio al círculo ártico. También podemos hablar de bueno, los mensajes de ese grupo de chat en Signal que, bueno, que muchos del círculo interno de Donald Trump muestran que odian a la clase política de Europa. Y bueno, en el interín, Donald Trump ha juzgado que le conviene hacer las paces con los rusos y acabar con el conflicto en Ucrania, cosa que nuevamente lo aísla de sus aliados europeos. Los europeos se dan cuenta, por otro lado, y con mucho horror, de que apostaron todo lo que tenían en la canasta de los Estados Unidos. Y esto es porque el mayor sospechoso de haber explotado el gasoducto del Nord Stream Pipeline es justamente los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Esto lo dice el ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, o sea, uno de los periodistas de investigación con mayor prestigio de los Estados Unidos, y que a día de hoy lo pueden encontrar en Substack y es de lectura obligatoria ese reportaje que hizo Seymour Hersh basado en, sí, es verdad, una sola fuente confidencial, pero digamos que es el relato más confiable de lo que pasó con Nord Stream Pipeline. Entonces, esto obliga básicamente a los europeos a estar bajo el paraguas de seguridad militar de los Estados Unidos sin la seguridad energética que aportaba Rusia y que permitía balancear las posturas de uno u otro. Entonces, bueno, Europa se podía balancear entre uno y otro y no estar tan desesperado en su política interna, en cómo debe mostrarse al mundo exterior. Y Europa está necesitada de aliados confiables que le permitan acometer todos sus gastos. Y aquí es donde entran países como Venezuela, que no tiene por qué ser en particular Venezuela, ojo, o sea, podrían ser otros países, pero es por poner un ejemplo. Y si aplicamos una ley de rendimientos decrecientes, podemos ver una Unión Europea que ya se va quedando sin acceso al mercado estadounidense por los aranceles. Venezuela, un país altamente sancionado, no tendrá ningún reparo en entenderse con la Unión Europea si ésta le tiende la mano. Primarán los intereses, seguramente, en este hipotético caso. Ninguno de los aliados de Venezuela vería con malos ojos este acercamiento, ya que podrían ver a un posible
interlocutor con la Unión Europea en aras de propiciar acercamientos. Hablo de Rusia, Irán o China, que son países de gran extensión, recursos y, bueno, tienen mercados de interés. Donald Trump es una persona altamente transaccional. Quienes lo han apoyado lo apoyan en parte porque él tratará los asuntos de los Estados Unidos como sus negocios. Y hoy vemos el resultado de esto. Muy probablemente estas cosas van a derivar en que los Estados Unidos logren llevar algunos puestos de trabajo de vuelta a su territorio, pero en el interín podrían perderse de algunos productos que a día de hoy China los hace mejor y más barato y forzar algunas alianzas que antes eran impensables. Una de ellas es que un país como Venezuela deje de estar aislado. Incluso podríamos decir que el aislamiento venezolano sea igual que el aislamiento de Estados Unidos de aquí a algún tiempo. Ok. Sería un poco difícil, exagero un poco, pero bueno, que se entienda un poco lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hay una larga lista de países en los que ya Trump ha puesto el punto de mira de aranceles sin que ello incluyese ya el 25% de aranceles a quien comercialice con Venezuela. Recordemos, la ley de retorno decreciente. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque ya hay aranceles contra la industria del automóvil extranjera y eso incluye China, Alemania, Japón, México y Corea del Sur, entre otros países. También ha amenazado a los BRICS con ponerle aranceles del 100%, porque claro, está la amenaza de que los BRICS empiecen a usar monedas distintas al dólar. Ha puesto aranceles a Canadá en productos energéticos del 10% y 25% en el resto de productos. O sea, cuidado con esto. Si Estados Unidos no es un socio fiable, pues ¿qué incentivos hay de persistir con las sanciones a Venezuela, de aislar a Venezuela? Sobre todo entendiendo que Venezuela tiene todo ese petróleo bajo tierra que muchas personas quieren echar mano de ahí en un momento en que Europa quiere reindustrializarse y tener una industria armamentística que compita con los Estados Unidos, con Rusia. Pues eso necesita energía, señores. Y bueno, esto nos lleva a que Estados Unidos tiene una herramienta o un arma, según se use, para entenderse con el mundo, y ese es el dólar. Reserva Federal, a través del US Mint, entiéndase, la Casa de la Moneda, imprimen dinero y a cambio reciben bienes y servicios que son el fruto de la labor de personas en todo el mundo. Además, esto le permite tener una industria de servicios financieros que es muy poderosa porque, claro, cuando países como Japón o la Unión Europea o China tienen rentabilidades en dólares, pues tienen que ponerla a rendir en algún sitio y entonces la llevan a Wall Street. Pero todo esto se va a la basura si se empieza a abusar de sanciones, en primer lugar, y encima aquellos que eran en principio tus aliados les empiezas a aplicar aranceles. Entonces, por extraño que parezca, es posible ver que los intereses de Europa de aquí a algún tiempo se vean alineados con los del gobierno de Maduro. Además, ya hablando de política interna venezolana, pues la oposición vive un momento bizarro porque, bueno, y me explico. Los mejores momentos para la oposición venezolana suelen ser aquellos en los que está convocada a las urnas y, bueno, cuando esto sucede empieza a haber las esperanzas de que la lucha y esto y aquello, entonces que si le inhabilitan a un candidato y entonces es una forma de que la oposición pueda dictar las condiciones de alguna forma, y la oposición ha demostrado que en materia de comunicación, de maquinaria electoral, de hacer una estrategia para lograr un cambio siempre y cuando ese cambio sea a través de elecciones, pues sí, lo puede hacer. Puede demostrar que tiene una masa social que la apoya. Pero cuando toca hacer una estrategia para lidiar directamente con el gobierno, siempre se recurre al favor de la comunidad internacional y de que hay que aislar al régimen, y todo casi siempre queda en un plano retórico. Y la comunidad internacional pues está llena de ítems en su agenda. O sea, hay guerras en Ucrania, hay guerras en Oriente Medio y Venezuela casi que va quedando en un plano de fondo. Se queda allí de forma, bueno, muy trágica, pero es la realidad. Y entendiendo que, bueno, que el gobierno ha convocado a nuevas elecciones, desconoció las anteriores, las del 28 de julio,
Y sin consenso sobre lo que se debe hacer, pues Omar Barbosa ha renunciado a la coordinación de la plataforma unitaria que aglutina a los partidos opositores, bueno, alegando que le era imposible generar consenso de cara al futuro. Y normal, o sea, nadie, quisiera ese trabajo que tenía Barbosa. Y entonces, bueno, nos encontramos que técnicamente María Corina Machado nunca fue parte de esa plataforma unitaria democrática y sin embargo la plataforma unitaria la invitó a que formara parte de esas primarias, las ganó de forma arrolladora y entonces nos encontramos con que el diálogo entre el partido político de María Corina Machado, que es 20 Venezuela, y la plataforma unitaria, bueno, no hay casi diálogo, no hay mucha comunicación y coordinación, porque María Corina Machado se encuentra en una posición, bueno, en que es capaz de dictar e imponer lo que allí sucede por su liderazgo momentáneo y no hay que confundirse, o sea, en su momento este liderazgo, bueno, lo asumió Enrique Capriles Radonsky, la gente se emocionó bastante con él y luego, bueno, la gente se desilusionó bastante. Luego fue Leopoldo López y ya la gente se le desilusionó Juan Guaidó y la desilusión que se produjo. Y hoy le toca a María Corina Machado y resulta que, bueno, que se encuentra con la misma muralla, la misma pared que se han encontrado todos, que es un gobierno que no va a ceder en el plano electoral. Y bueno, y entonces, claro, por un lado, María Corina Machado anunció que no va a concurrir a esas elecciones porque no se han reconocido las elecciones del 28 de julio de 2024, pero también la plataforma unitaria democrática se enteró de esta estrategia, como el resto de las personas, a través de las redes sociales, lo cual denota una falta de comunicación, coordinación y consenso. Esto, además, según el periódico digital El Estímulo, el cual prácticamente dice que esta falta de comunicación y de consenso no es una excepción, sino que es la norma. No es que 20 Venezuela lleve la voz cantante, es que en la práctica hicieron una absorción de esa plataforma y luego nos damos cuenta de que el margen de maniobra y de tomar iniciativas es mucho más reducido. O sea, quien lleva la voz cantante y quien puede anunciar acciones concretas en este momento es el gobierno, Maduro, por un lado, y luego Donald Trump por otro lado. Así es muy difícil todo. O qué fácil es para Maduro según se vea. Igual, no sé, yo diría que también Maduro siempre tiene una carta complicada para gobernar para bien el país, pero para quedarse, creo que a largo plazo lo tiene relativamente fácil. O a lo mejor su camino es bastante obvio, es resistir, resistir, resistir y no ceder en nada, al menos en el plano electoral. Así nos vamos a encontrar con que podría haber mucho más tiempo de chavismo y que el chavismo podría reinventarse y evolucionar mientras que la oposición sigue enfrascada en las mismas estrategias. Esa es, bueno, la verdad como la veo yo al menos. En Europa el rearme sigue intentando ganar adeptos en la población. Yo creo que el último de estos trucos para vender y normalizar entre los ciudadanos el rearme es la publicación de una guía en la que se instruye, bueno, pues a las personas que tengan un kit de emergencias que dura al menos 72 horas. Europa se ha dado cuenta que no puede contar con la ayuda de Estados Unidos en materia de defensa y sabe que va a tener que tomar medidas impopulares, seguramente algo en política social o la red de seguridad para los sectores desfavorecidos, para poder hacer frente al gasto militar. Y lejos de fomentar la paz con Rusia, estrechar lazos comerciales, ponerse manos a la obra para reparar el gasoducto Nord Stream que fue detonado, al parecer, por Estados Unidos, la idea es que los ciudadanos paguen los platos rotos. Al menos esa es mi apreciación. ¿Por qué un kit de emergencia en el contexto de una guerra o el cambio climático? Por ejemplo, cuando hace unos meses hubo unas lluvias torrenciales en Valencia y la negligencia que ocurrió por parte de la presidencia de esa región en la Generalitat Valenciana, pues produjo todas las muertes que hemos visto.
no sé, si acaso protéjannos de los desmanes de los políticos que nos gobiernan. Pero es que si eso no fuese suficiente, bueno, luego Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente de España, el presidente de gobierno de España, luego se presentó en el Congreso de los Diputados, bueno, pidiendo que había que efectivamente hacer una fuerza armada para la Unión Europea. Y la pregunta es, en este contexto, ¿quién va a ser el jefe de esas Fuerzas Armadas? O sea, ya estos son funciones de Estado que se están delegando para Europa y es bastante raro esto que se está haciendo porque en España, por un lado, se ha delegado funciones en materia de inmigración a Cataluña, por ejemplo, cuando eso solía ser competencia de, digamos, el gobierno central. Y por otro lado, se pretende ceder también esto en materia, esta cuestión que es materia de soberanía, a la Unión Europea. También se anunció que la Comisión y el Parlamento Europeo, la creación de un nuevo carnet de conducir europeo digital que entrará en vigor en el año 2030. La idea supuestamente es armonizar la normativa y que se pueda disminuir la siniestralidad en las vías. Pero también es cierto que nos encontramos ante una nueva adquisición de funciones de la Unión Europea. Ahora parece que tienen funciones en materia de vialidad y el proyecto de hacer unos Estados Unidos de Europa, una República Federal de Europa, va tomando forma. La crisis de una posible invasión de Rusia no debe ser desaprovechada para centralizar aún más el poder. Y esto lo digo porque en Estados Unidos se usa el carnet de conducir como el documento más común para identificarse. Se trata de un paso más en vías de una identidad europea comunitaria. Entonces, por un lado, vemos que España deja funciones de inmigración a una de sus comunidades autónomas y por otro lado hay ganas de ceder en materia de soberanía de defensa en favor de la Unión Europea. Y esa centralización de poder va en conjunto con lo que se anticipa será uno de los pilares de la política de la Unión Europea. Un principio, se le llama un principio de solidaridad. Básicamente es un país que es atacado puede disponer de los ejércitos nacionales de los Estados miembros. Es como un artículo 5 de la OTAN, básicamente. Y esto hace que nos preguntemos si en la práctica la presidencia de la Comisión Europea no será quien también va a ejercer la comandancia en jefatura de las futuras Fuerzas Armadas Europeas. O si la presidenta de la Comisión Europea, que actualmente es Ursula von der Leyen, podría disponer de un ejército para actuar contra un Estado miembro que no acate los dictámenes que surjan de la Unión Europea. Y lo que puede preocupar es que, bueno, que un país de Occidente, de Europa, de la Europa más occidental, como puede ser España o Portugal, pues van a tener que pagar los platos rotos de países que son más del este de Europa, porque, bueno, porque hay algunos países de estas regiones que tienen una rusofobia brutal y son curiosamente los que más se comportan de forma belicosa, siendo países relativamente pequeños. Hablamos de, bueno, sobre todo de Estonia, por ejemplo. Y luego es que se está reformando el proyecto europeo sin que las personas formen parte del proceso de decisión. Al menos eso parece, porque la Comunidad Económica Europea era un bloque comercial. Y ahora el proyecto tiene tintes geopolíticos y de gobernancia sobre el ciudadano. Hay que tener cuidado con esto. Quisiera centrarme en lo que está pasando en Turquía, porque es un país sumamente incómodo para quien intenta tratar con él, al menos desde que Erdogan lo preside. Y me explico. En realidad, creo que Erdogan representa la geografía y la posición de Turquía en el mapa. Para echarles un pequeño repaso de cómo es Erdogan y qué lo diferencia de otros líderes autócratas como Putin o Bashar al-Assad o otras dictaduras que podríamos llamar dictaduras, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, están entre Europa y Asia.
están en la OTAN, pero también están en lo que se suele llamar el sur global. Entre sus vecinos están países como Armenia, Georgia, pero también está Irán, Irak y Siria. Y Azerbaiyán también está por ahí cerca. Que ponen a este país en lo que entendemos tradicionalmente como Medio Oriente u Oriente Medio, pero luego por el lado europeo están vecinos como Bulgaria y Grecia por la vía terrestre, mientras que comparten el Mar Negro con Rusia, Ucrania y Rumanía y bueno, también Georgia. Por supuesto, para que se haya establecido el Estado turco en el lugar en el que está, tienen que disponer de un ejército formidable y efectivamente Turquía posee el segundo ejército más poderoso dentro de la OTAN, solo por detrás de Estados Unidos. Y bueno, pese a que Erdogan tiene una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, le ha hecho la vida también bastante difícil como vecino. Entonces vamos a ver cómo es esto. Bueno, fue anfitrión del diálogo entre Ucrania y Rusia, que luego fue boicoteado por Boris Johnson cuando se apareció en Kiev y prometió su apoyo incondicional a Ucrania. Luego también, bueno, dijo que podría estar a favor de que Ucrania ingresara en la OTAN, cosa que Putin está radicalmente en contra de que eso suceda y que por eso invadió Ucrania. Entonces, él juega las dos bandas de una forma muy hábil y vende bastante caras las concesiones que hace. Un ejemplo de esto es, bueno, en principio estaba en contra de que Suecia entrara en la OTAN, pero luego dio el visto bueno cuando recibió garantías de que Suecia iba a tomar acción contra lo que considera son organizaciones terroristas kurdas y que iba a extraditar a algunos ciudadanos turcos para ser enjuiciados pues allá en Istambul o Ankara. Su ayuda fue crucial para el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Hay muchas pruebas de que Erdogan ha apoyado los ejércitos insurgentes que habían en Siria. Y Bashar al-Assad era un aliado bastante importante para Vladimir Putin porque le permitía una salida hacia el mar Mediterráneo, pero también Putin tiene experiencia lidiando con grupos islamistas insurgentes. Recordemos que Rusia luchó contra islamistas que intentaron proclamar un emirato del Cáucaso en las zonas de Chechenia y Daguestán. Esa guerra, por supuesto, fue bastante sangrienta y sanguinaria y creo que desde aquel momento podemos decir que Putin es un criminal de guerra. Pero tampoco perdamos de vista lo que tenía enfrente, que eran unos grupos que tenían afiliación con Al-Qaeda. Pues bueno, haber apoyado al derrocamiento de al-Assad, que era alawita y nacionalista árabe, dictador, no hay que negarlo ni perderlo de vista. Pero en favor de unos insurgentes wahabistas que le quitan acceso al Mediterráneo, pues tiene que haberle provocado a Vladimir Putin pues un dolor de cabeza que no necesitaba en un momento, pues bueno, en que está enfrascado en una guerra en Ucrania. Y por supuesto Irán no puede estar mucho más contenta porque ahora no tiene cómo pasarle municiones a Hezbollah a través de Siria. Es decir, las ambiciones neo-otomanas de Erdogan le han pasado factura en gran medida de que ahora de tener ningún aliado, pero muchos socios, ahora posiblemente tiene varios enemigos y muy pocos socios. Esto es para que se entienda bien cómo es la forma en que Erdogan juega la política internacional. Bastante, podríamos decir, doble cara, pero bueno, yo creo que la posición de Turquía en el mapa lo lleva a estas cosas. Ahora, lo que es bastante extraño es que él tiene unas ambiciones, pareciera, que son un poco neo-otomanas y que tiene unas disputas territoriales con Siria, que incluso ve a Irak como un estado artificial, y la duplicidad a la hora de actuar, combinado con unas ganas de avasallar a sus rivales, pues le pueden pasar una factura bastante alta, porque ahora ya pues no va a tener demasiadas personas o socios que tengan buena voluntad
hacia Recep Tayyip Erdogan. Como he dicho, ha estado en el poder desde el año 2003 y desde entonces ha sido un socio bastante incómodo tanto para Europa como para Estados Unidos. Vendió bastante cara la entrada de Suecia a la OTAN para ganar bastante capital político. Grecia, que es un país de la Unión Europea, tiene disputas territoriales con Turquía, sobre todo en marítimas. Y bueno, ya hemos hablado de lo que representa para Rusia e Irán. Y bueno, entonces Erdogan en este momento pues se encuentra con varios días de protestas en contra suya porque ha encarcelado a quien podría ser el rival opositor de mayor peligro, el alcalde Imamoglu. Y claro, nadie en este momento supongo que irá a salir por Erdogan, porque en primer lugar sus socios, no vamos a decir aliados, porque al parecer no hay aliados aquí para Turquía, pero sus socios tienen mucho sobre la mesa. Irán, que es su vecino, tiene sanciones, bastantes sanciones, uno de los países más sancionados del mundo, y encima tiene un frente abierto de baja intensidad, por así decirlo, con Israel y con Estados Unidos. Rusia está en una guerra con Ucrania y los países que podrían estar a favor de, o sea, salvar a Erdogan, por así decirlo, en pro de una estabilidad, pues seguramente no van a querer que él esté allí, porque sus rivales políticos, quienes quieren acceder al poder, en realidad son mucho más pro-occidente que el propio Erdogan. Erdogan sencillamente es una persona bastante transaccional a la hora de entenderse con sus socios, pero Imamoglu forma parte de una coalición que es liberal y mucho más pro-occidente. Sumemos entonces que Grecia y Turquía no son países que sean precisamente amigos. De hecho, que los dos formen parte de la OTAN ha pacificado mucho esa relación, pero Grecia dentro de la Unión Europea le complica un poco la existencia a Turquía, y entonces vemos a un Erdogan que efectivamente en este momento, luego de haber avasallado y jugado una carta, digamos, haberla jugado con demasiada frecuencia, que es la de buscar mayor influencia en Oriente Medio en detrimento de otros países, lo ha aislado en aras de conseguir más influencia y más poder. Internamente, probablemente Erdogan esté más vulnerable, como pocas veces ha estado en su carrera política como presidente de Turquía. Básicamente se enfrenta, o sea, la turbulencia de la política interna con su propio aislamiento internacional en este particular momento hace que se enfrente a una tormenta perfecta. Aún así, no hay que subestimar su habilidad política y todo el poder que ha logrado centralizar a lo largo de su mandato, sobre todo porque, como se ha dicho, militarmente hablando, Turquía es un país muy poderoso y, bueno, ya hay más de 1,000 personas arrestadas, entre las cuales se encuentran periodistas y, bueno, evidentemente los que han protestado en contra de Erdogan. Evidentemente tiene cartas a su favor Erdogan, pero de que podría estar más vulnerable y que no tiene buena voluntad de quienes eran sus socios, pues eso también puede ser cierto. Bueno, y hasta aquí ha llegado el cuarto episodio de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Les voy a dejar unos enlaces para que puedan ver algunas de las cosas de las que he hablado en los medios de comunicación y tengan un poquito más de información, así como enlaces a cosas que he escrito en cuanto a estos temas. Por supuesto, también los invito a que apoyen mi trabajo mediante un donativo o una propina, si les gusta mi trabajo. Y los invito también a suscribirse a mi Substack. Todos los enlaces para ello nuevamente se los dejo abajo. Y me despido de ustedes, les deseo lo mejor y nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.